Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Spectres. Spectres es una película de terror italiana que digamos que entró dentro de lo que es la etapa de bajón que tuvo el cine de terror italiano. El cine de terror italiano tuvo un auge que duró durante los años 60, ese cine de terror gótico, con directores como Mario Bava, como Riccardo Freda, como Antonio Margheriti. Y luego enlazó con lo que es el giallo, que empezó a finales de los 60 con Mario Bava, con películas como La muchacha que sabía demasiado, Seis mujeres para un asesino, y que luego ya tuvo ese boom durante los años 70 gracias al pájaro de las plumas de cristal de Dario Argento. Entonces tuvieron dos épocas doradas, ¿no? Los 60, los 70, los 80 los comenzaron muy fuertes, con películas de Dario Argento, de Lucio Fulci, y ya, a medida que iban avanzando la década de los 80 era como que empezó a pegar un bajón, ¿no? Eso es algo normal y habitual, ¿no? Al final, igual que los subgéneros, los slashers en los 80 eran el boom, ya entraron a finales de los 80, ya empezó a decaer, a principios de los 90 también, y luego volvieron a resurgir a mitad de los 90 gracias a Wes Craven con la Scream Vigila quien llama. El caso es que, pues eso, pues era una época en la que ya poco a poco se iba desgastando un poco esa fórmula de terror italiana que tanto había funcionado durante los 70, durante principios de los 80. Esta película se nota que quiere como beber de las fuentes de Lucio Fulci, pero no puede. Y no puede por el tema de que... eh, el tema de lo que es la violencia, ¿no? La sangre, de lo característico de ese cine de terror italiano, sobre todo de principios de los 80, esa ultraviolencia en películas de Lucio Fulci, por ejemplo. Ya el cine, en los años 80, a medida que iba avanzando la década, era como que iba disminuyendo en intensidad de violencia. Es decir, empezó la década muy fuerte, con los slasher eran fuertísimos, eran muy sangrientos, luego todo ese cine de terror italiano, películas de zombies, películas de caníbales, hacían sangrías, los italianos sobre todo, hacían totalmente pues películas súper sangrientas, súper violentas, y luego ya era como que la censura metió un poco de mano y entonces se nota bastante, hay una diferencia bastante notable entre las películas que se hacían a principios de los 80 a las que se empezaron a hacer ya a mediados de los 80, ya sobre todo finalizando la década. Esto yo siempre pongo el mismo ejemplo, la saga de Viernes 13. Desde la primera hasta la cuarta, muertes muy explícitas, mucha sangre, y luego ya la quinta ya empezó ya a bajar. Ya quinta, sexta, séptima ya empezaron pues a mucha muerte fuera de plano, no había tanta sangre, no había tanta violencia, en fin, ya se notó. Y los slasher igual, ves los slashers de principios de los 80, como el asesino de Rosemary, como la quema, muy sangrientos, Maniac, y luego ya ves como iba avanzando la década, como iba disminuyendo la sangre. Habían excepciones, ¿no? Por ejemplo, en el año 87 apareció Hellraiser, que era una brutalidad. Luego muchas de las secuelas que habían de Pesadilla en el Street, pues también eran bastante explícitas. Habían excepciones, ¿no? Pero que, pues la regla general era de que la violencia y la sangre había disminuido a medida que iba pasando la década. Era como que la censura pues metió bastante mano. Y esto se notó también pues, en el cine de terror italiano y sobre todo se notó en ellos, porque ellos eran muy sangrientos. Entonces se notó desde lo explícito que eran a que luego ya pues no lo eran tanto. Y en esta película se nota porque, como digo, quiere un poco tomar esa vía que tenía Lucio Fulci, de ese cine un poco casi sin guión, con un guión muy fino, en el que solamente nos mostraban escenas de horror. Entonces esta película como que lo intenta, lo intenta, ¿no? No está mal, es una película que está bien. Ojo, no la estoy criticando en ese aspecto, es una película correcta. Está bien, no es de las mejores italianas que se hicieron, pero está bien. La película, bueno, trata sobre una excavación que están haciendo en Roma, unos arqueólogos. El director de la excavación estaba protagonizado por Donald Pleasence, ese grandísimo Donald Pleasence, que era muy habitual en películas de terror de serie B. Y por unas perforaciones que están haciendo en una obra cerca de allí, es como que la vibración de esas perforaciones hacen que se derrumbe una pared y encuentran una tumba de una antigua sacerdotisa y tal, y encuentran esa tumba. En la tumba, pues bueno, entran y hay como una especie de inscripción que dice algo así como que al mal se le puede invocar o no, pero como que siempre aparecerá, ¿no? Entonces, al leer esa inscripción, que la lee el director de esa expedición, la lee Donald Pleasence, es como que despertó al mal. Y esa es la película, ¿no? O sea, ese es el argumento. Tiene un poco, pues, es el rollo, el más allá, ¿no? El más allá solamente es, en plan, de una chica, Catriona McCall, ha heredado ese hotel en Luisiana
y allí está sentado sobre una de las 7 puertas del mal. Entonces se abre esa puerta del mal y es como que el más allá, ese infierno, pues ha llegado a la tierra. Empiezan a suceder cosas extrañas hasta que se abren las puertas de ese infierno, las puertas del más allá y se desata el caos, ¿no? Pues... y ese es el argumento, ya está. Por eso pasan 20.000 locuras que no tienen explicación, porque lo único que quería Lucio Fulci era crear una pesadilla fílmica, algo que te horrorizara, sin que tuviera ningún tipo de lógica. Y quizás el horror máximo de esas películas era la falta de lógica que había en los acontecimientos. No es que me vaya a atacar un asesino, no es que me vaya a atacar un grupo de zombies, no sé la amenaza cuál es. Igual puede aparecer zombie, que puede aparecer una mano detrás de una pared, que puede aparecer arañas y matarme, que puede aparecer un monstruo, o sea, no había ningún tipo de explicación. Más allá de la que te dicen, de que se han abierto las puertas del infierno. Y ya está. Pues aquí lo mismo. Aquí han encontrado una tumba de una sacerdotisa, hay una inscripción, nadie sabe quién la ha puesto, nadie sabe por qué. El caso es que se dice y no se sabe ni si se ha despertado el mal allí, porque se han dicho las palabras de esa inscripción, que de lógica sería que sí, pero ahí ya está, se ha desatado el mal y punto. Entonces hay gente muriendo, gente que entra dentro de esas excavaciones y tal, y van muriendo, ¿no? Allí dentro. Entonces, tiene el rollo ese que quiere tener ese rollo pesadillesco, ese rollo ilógico del cine de Lucio Fulci, pero no lo consigue porque lo primero es ya la ultraviolencia ha desaparecido. Aquí no vemos mucha sangre, ¿no? Vemos muy poquita sangre. Los efectos especiales corren a cargo de Sergio Stivaletti, que era uno de los creadores de efectos especiales habituales del cine de Dario Argento, pero aquí, claro, no puede hacer un grandísimo trabajo porque tampoco hay, como digo, ni muchas muertes explícitas. Aquí no puede, pues, recrear muy bien el tema de los efectos especiales prácticos ni nada. Tiene buena ambientación, lo que es dentro de esas excavaciones, esa oscuridad, hay como una especie, como siempre, como de neblina en el ambiente. Pues tiene una buena ambientación la película. También crea momentos bastante claustrofóbicos, ¿no? En esos túneles que se ven en esas excavaciones, a veces hasta tienen túneles estrechos. Hay uno de los arqueólogos que se mete en un túnel estrecho y te puede crear cierta claustrofobia. O sea, está bien ambientada, ¿no? Lo que es la ambientación y la atmósfera que crea la película está bien. No abusa mucho, pero intenta meter algún tipo de filtro de color, ¿no? Un filtro de color, pues, verde o azulado, un poco intentando, pues, recrear ese tono onírico del cine de Bava, del cine de Dario Argento, ¿no? Pero sin llegar a abusar mucho del tema colorista, pero un poco como diciendo que se note que somos italianos, ¿no? Que se note un poco aquí la esencia y la escuela del cine italiano. Y es una sucesión de muertes, de gente que entra en esos arqueólogos y gente que entra dentro de esos túneles, de esas excavaciones y que van muriendo. En un principio, y yo creo que también es un error en la película, es que no... En un principio, pues, sabemos que es el mal, digamos que se ha desatado el mal y es el mal el que está matando a esa gente. Pero no es algo que sea algo físico, algo que se vea. Es como que siempre que aparece ese mal es como que aparece aparece un viento fuerte y de repente, pues, se derrumba algo, o uno es lanzado, un hombre que, por ejemplo, es lanzado por el aire y atraviesa como una vidriera y se corta el cuello. Nada súper explícito, no esperéis ahí algo en plan Lucio Fulci, no. Entonces eso está bien, ¿no? En plan de que ya está, se ha desatado el mal, pero no sabemos, puede aparecer de mil maneras, ¿no? Pues se recrea siempre con esa aparición de viento, pero que igual se puede derrumbar algo, que puede saltar por los aires, lanzado por los aires, en fin, un poco como esa recreación del mal, de no se sabe por dónde va a aparecer, ni lo que va a aparecer del más allá, o de Inferno, que siempre se dijo de que el más allá era una especie de explotación de Inferno de Dario Argento, que era la segunda parte de Suspiria. Pero aquí al final es como que te sacan un monstruo, al final, ¿no? Como que te sacan un demonio. O sea, empieza el aire ese, el viento ese, y luego de repente pues aparece una garra. Nunca vemos al monstruo, vemos la garra, pues la falta de presupuesto. También, tampoco vas a ver a lo mejor la garra y coge uno del cuello, la chica la tira y parece que le desgarra el cuello, pero no es nada excesivamente explícito. A uno como que le chafa la cabeza contra una pared, no es nada excesivamente explícito. Hay una escena que copia directamente, no vamos a negarlo, a la escena de Pesadilla en Elm Street, cuando coge Freddy Krueger a Johnny Depp y lo absorbe debajo de la cama, ¿no? Sale el brazo con el guante, con las garras, y lo mete dentro de la cama. Pues hay una escena que igual, la chica está en la cama y aparecen como los brazos de ese demonio y la meten dentro de la cama.
Y poco más, al final pues aparece el demonio, se ve poco y se ve muy muy oscuro porque está claro de que es un tipo disfrazado, es una película de bajo presupuesto, es un tipo disfrazado y para que no se vea que es una persona pues te lo ponen en oscuridad y tal, pero bueno, al final aparece ese demonio. Yo digo que es un error porque ya que la película no tenemos un gran guión ni nada que nos explique, porque una cosa es que te hubieran dicho, no, es que esta inscripción que hemos leído pues va a revivir a un demonio o nos habla de un demonio que vive ahí, que ya te dé esa explicación, pero como simplemente es el mal y se queda en eso la película, que la película ya no ahonda en ningún tipo de explicación más, que no pasa nada, pues ya está, pues el mal en estado puro, punto, ya está. Y el mal en estado puro puede ser cualquier cosa, puede ser aparece el viento ese, ya te indica que el mal ha aparecido, pero puede recrearse de mil maneras, ¿no? Entonces hubiera sido un poco más una versión muy flojita del más allá, pero ahí hubiera estado. Pero claro, ya la garra del monstrenco, ya sabes que hay un monstruo que al final aparece, un demonio, pues bueno, es como que vale, sí, entonces esa inscripción pues nos ha despertado un demonio, que es el que mata ya a la gente y ya está. Y esa es la película, una sucesión de muertes de la gente que va dentro de esas excavaciones. Y poco más que decir, tampoco... Sí, se nos habla, sí que es verdad que el personaje de Donald Pleasence habla de que antiguamente era como que hace miles de años en ese lugar, en los subterráneos de Roma, como que vivían una especie de criaturas, ¿no? De demonios, el demonio este se supone que es una de esas criaturas, a lo mejor, de las que habla Donald Pleasence, un poco intentando también recrear eso, el tema de los primordiales, ¿no? De la mitología de la literatura de Lovecraft, ¿no? Como unos seres que viven ahí en las profundidades de la tierra. Pero bueno, película correcta, película que la ves y está distraída, está bien, ¿no? Porque está distraída. No tiene una gran cinematografía, no es una película que intenta, como digo, recrear ese rollo Lucio Fulci. De hecho, que el guionista es Dardano Sacchetti, que era uno de los habituales de guionistas de Lucio Fulci, de la época dorada de Lucio Fulci. Pero se queda a medio gas, se queda simplemente en una película correcta y distraída. Y ya está. Pero no esperéis ni una masacre llena de sangre, algo en plan Lucio Fulci, ni esperéis escenas súper oníricas, súper pesadillescas, ni esa belleza visual y macabra que generalmente se veía en el cine de terror italiano, en directores como Argento, como el propio Fulci, como Mario Bava. No esperéis eso, es una película dirigida de una manera correcta, de una manera muy simple. De hecho, que es una película que está dirigida para televisión, o sea, en realidad es un telefilm. Entonces no esperéis una cinematografía excelente, intenta hacer lo que puede, algún filtro de color por ahí. Es una película correcta, está bien ambientada, tiene buena atmósfera y sobre todo está distraída. Pero ya se nota un poco la decadencia de ese cine de terror italiano y se nota un poco pues eso, pues que estaban ya entrando dentro de esos tiempos más modernos, pues vamos a cortarnos en sangre. Ya que hemos sido tan sangrientos, pues vamos a cortarnos en sangre. Pero esta película le hubiera venido bien, un poco, ya que tenía ese argumento muy a lo Fulci, ¿no? En plan de aquí no hay argumento, aquí simplemente va muriendo gente, pues haberlo hecho un poco más cafre todo, ¿no? Pero bueno, película correcta, Spectres. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.